pues es don de quién? Es don de Dios. ¿Qué significa ser salvos? ¿Qué significa la palabra salvo? Nosotros nos encaminamos en un camino en el cual la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia y somos salvos. La palabra griega que se usa ahí es sozo. A ver, todos digan sozo. Eso quiere decir salvos. La palabra salvos tiene dos significados. Uno es, bueno, ahí hay una parte en inglés, no sé por qué se me fue en inglés, pero lo van a aprender en este. Salvos significa ¿qué? Sanados. Pero también la palabra sozo significa hechos completos, enteros. Hermanos, ¿cuántos de ustedes desean ser sanos? Hay muchos de nosotros padecemos enfermedades, ¿o no es así? Tenemos problemas, dificultades, pero el Señor dice: yo te doy mi gracia para que seas sano, para que seas hecho completo. A veces yo siempre digo, bueno, yo fui incompleto, me hicieron incompleto, pero el Señor dice: yo te haré completo. ¿No es maravillosa la promesa del Señor? El Señor te dice: yo quiero hacerte sano y salvo. Y el camino, el cual nos lleva a la salvación, tiene dos cosas: salvo, sanado, hecho completo. Y llega el momento en que nosotros estaremos ante la presencia del Señor sin pecado. ¿Cuántos de nosotros creemos que podemos estar sin pecado ante la presencia del Señor? Amén. Saben ustedes que muchos no creen lo que la palabra de Dios dice. Dice: aquel que es nacido de nuevo y está en Cristo no peca más. Pero si nos vemos nuestras vidas, vemos que somos pecadores. Pero el Señor desea hacernos salvos. ¿Salvos de qué? ¿Sanados de qué? Abramos la palabra de Dios en Isaías capítulo 1 versículo 4 y 6. Si usted estuvo el sábado pasado, usted se va a dar cuenta que a mí me gusta usar la palabra de Dios, porque así no explico menos, porque así tengo que, la palabra de Dios se explica por sí sola. Isaías capítulo 1 versículo 4 en adelante. ¿Lo tenemos? Oh gente, espera un poquito, porque miro a algunos todavía. Lo tenemos. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está ¿qué? Enferma, y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, henchizón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es dura esta descripción, pero tal vez hoy día tú te sientes enfermo y sin sanación. Tal vez hoy en día tú te sientes perdido. Tal vez hoy en día tú sientes que no hay una solución a tu problema. Yo no sé cuál es tu problema, pero el Señor tiene una promesa muy grande en ese mismo libro de Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 3. En Isaías capítulo 55, versículo 3 nos dice:
inclinad, ¿qué cosa? Vuestro oído y venid a mí, oíd y ¿qué? Y vivirás vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. Mis queridos hermanos, el Señor te dice: ¿quieres ser sano? Entonces tienes que hacer ¿qué? ¿Qué tienes que hacer? Oír. ¿Y oír qué? ¿Al predicador? ¿Ah? A la palabra de Dios. Por eso les dije la vez pasada que estuve aquí, dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. Usted no puede confiar en mí, sino que usted tiene que confiar en la palabra de Dios. En un escrito está. Vivimos en tiempos apremiantes, donde hay vientos de doctrinas, y vendrán y entrarán a nuestro lugar y tratarán de engañarnos. Por eso hay que afianzarnos en la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios. Y dice que cuando tú escuchas la voz de Dios, entonces el Señor viene y ¿qué? Te da vida, te sana, te hace completo. Y a veces yo no entiendo por qué nosotros nos gusta sufrir. Yo no entiendo por qué, si la palabra de Dios es tan sencilla y dice: venid a mí, escuchadme y yo os haré vivos nuevamente. Pero a veces tenemos un problema y ¿qué es lo primero que hacemos? Corremos al ser humano. Señor, no tiene dinero que me preste, no tiene, es que no tengo problemas, tengo esto, tengo lo otro. Hermano, recurramos a la palabra de Dios. Aún escrito está. Yo recuerdo cuando era joven o niño, una ocasión se me quedó grabada en la mente que mi padre, alguien se le acercó a mi papá y le pidió un consejo. Y se me grabó algo que mi papá le dijo al hermano y le dice: ¿quieres el consejo humano o quieres el consejo bíblico? Porque el humano yo me puedo equivocar, pero el consejo bíblico nunca se equivoca. Y hermanos, necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos conocer a Cristo Jesús. Si yo preguntase en esta mañana: ¿cuántos de nosotros conocemos a Cristo? ¿Tú qué contestarías? ¿Y saben por qué yo digo que necesitamos conocer a Cristo? Porque si conociéramos a Cristo, viviríamos diferente a como vivimos. La iglesia ha sido hecha para que seamos cabeza y no cola. Y muchas ocasiones no llegamos ni a cola, porque nos asemejamos al mundo, que no hay ninguna diferencia. Comemos como el mundo, vestimos como el mundo, vemos las cosas del mundo. Y a veces actuamos como el mundo. Por eso la gente no quiere escuchar ¿a quién? A Cristo Jesús, porque nosotros somos un testimonio vivo. Pero si somos un testimonio muerto, ¿a quién va a escuchar? A nadie. Mejor dice, ¿para qué voy? Si la iglesia está llena de hipócritas. Y la palabra de Dios, acabamos de leer que ninguno está sano. Pero el Señor dice: si tú te acercas a mí, escuchas, yo te daré vida. Te sanaré y te haré completo. ¿No es maravilloso? Miren, en Juan capítulo 1, versículo 14. En Juan capítulo 1, versículo 14, describe a Cristo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del Padre, del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. El Señor desea darnos su gracia para que seamos salvos, para que seamos sanados y seamos hechos completos. El que está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora vienen a ser ¿qué? Nuevas. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que no hay nada nuevo debajo del cielo. No hay nada nuevo. A veces vienen y dicen, descubrí esto. No, usted no descubrió nada, porque ya no hay nada nuevo debajo del cielo. Pero mi querido hermano, el Señor tiene un mapa específico que nosotros debemos de seguir para obtener la salvación. Miren lo que dice la sierva del Señor. El conflicto de los siglos, página 656. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para ir a dónde? Al cielo. Y no tienen por qué hacer conjeturas. Tenemos un mapa ante nosotros. ¿Cuántos de nosotros conocemos el mapa? Mi hermano me enseña la palabra de Dios. Pero un mapa, si yo tengo un mapa de Estados Unidos mexicanos, y hay muchos estados y muchos caminos y muchas carreteras, pero yo quiero llegar a un lado, tengo que abrir el mapa y decir, de aquí voy a iniciar para llegar hacia aquí, ¿verdad? Y saben ustedes que el Señor nos ha dejado su mapa para que nosotros no tengamos duda alguna. ¿Quieren conocer cuál es el mapa? Y presten atención cuál es el mapa. Miren, el mapa es este. Ese es el mapa. ¿Cuántos de ustedes conocen los pilares de la fe adventista? A ver, ayúdenme. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos pilares de la fe adventista tenemos? A ver, alguien que me ayude. ¿Cuántas? 28. No, esas son las doctrinas. De las doctrinas, miren, la historia de la iglesia, cuando después del chasco, los hermanos se juntaron porque empezaron a pedirle al Señor que les iluminase. Y el Señor mostró 7 pilares de la fe adventista. De los 7 pilares surgieron las 28 creencias. Por eso tenemos que saber cuáles son los 7 pilares. ¿Hay alguien que conozca un pilar? A ver, ayúdenme. El santuario. Y en el santuario, si nosotros vamos en Salmos 77:13, en Salmos 77:13, en Salmos 77:13, dice, ¿lo tenemos? Oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande con nuestro Dios. Cuando yo estaba estudiando esto, en la traducción al inglés dice diferente. Yo dije, ¿por qué en la traducción al inglés dice el camino al Padre está en el santuario? Y yo me pregunté, dije, ¿por qué en español dice diferente? Porque dice todos los caminos son santos. Y me fui al original. En el original, que es el hebreo, dice que el camino santo es en el santuario. Yo se los dejo a ustedes para que lo sigan estudiando, ¿ok? Pero en el santuario nos lleva, ¿por qué? Porque ustedes recuerdan que en el santuario hay 3 departamentos o 2 departamentos y un atrio. El primer departamento se llamaba el lugar ¿qué? Santo. Y el segundo se llamaba Santísimo. Y la palabra de Dios dice, tus caminos son santos, tus caminos son perfectos, tus caminos son puros. Y el Señor dice, aquí está el mapa a la salvación. Ayúdenme, ya que les dije los 7 pilares, porque no los va a dejar que nomás sepan uno. Ayúdenme con otro pilar de la fe adventista. ¿Cuál? La creencia de Dios. No, esa es doctrina. El sábado, otro pilar, ya llevamos 2. Uno más. Los mandamientos de Dios. 3. Otro más.
¿El testimonio? A ver. Sí y no. Vamos a ver. Otro más. ¿Perdón? El rito de humildad no. Esa es doctrina y es ritual. ¿Ya ven? ¿Y por qué les digo esto? Porque ¿dónde tenemos que afianzar nuestra fe? En un escrito está. Y si nosotros no sabemos lo que creemos como adventistas del séptimo día, ¿cómo podemos ir a predicar hacia afuera? ¿Cómo podemos ir a decirles vengan y conozcan la verdad? A ver, llevamos 3. No, es doctrina. Doctrina, la profecía de los 2300 días. Les agrego 3 más, así rapidito. El mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. Y falta una, el estado de los muertos. Ahí tienen las 7 pilares de la fe adventista. De esos 7 pilares surgieron las 28 creencias. Hoy día enfatizamos más en las 28 creencias que en los pilares de la fe adventista. ¿Ok? Yo se los aviento para que ustedes sigan estudiando en casa. Muy bien. En Salmo 91, versículo 1, Salmo 91 es un salmo muy conocido, que incluso la sierva del Señor dice que todo adventista debiera de saberlo de memoria. ¿Cuántos de ustedes saben el Salmo 91 de memoria? Hay poquitos. Si no lo sabe, apréndanlo. Y yo voy a ser uno de ellos, porque yo me lo sabía, pero después cuando uno deja de repetirlo, entonces se viene y mezcla las palabras, pero les recomiendo que lo estudien. Miren, en Salmo 91, en el versículo 1, nos habla y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya se recordaron, ¿verdad? Ahora vamos a leer el versículo 10. ¿Cuándo el Salmo 91 se va a cumplir? Noten cuándo se va a cumplir. No te sobrevendrá que mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuándo caerán las plagas? ¿Cuándo? ¿Cuándo se cumple el Salmo 91? En el tiempo del fin. Pero dice: ninguna plaga caerá sobre ti, porque tú estás cubierto, protegido. ¿Por quién? Por Dios. ¿No es maravilloso? El Señor dice: si tú habitas a mi abrigo, yo te protegeré de toda plaga y de todo mal, de todo problema, de toda dificultad. Yo te protegeré. Miren ahora Salmos 27, versículos 4 y 5. Salmos 27. Y ahora sí vamos a entrar al mapa que tenemos para llegar a la salvación. Y van a mirar que este mapa es bien sencillo. A veces nosotros somos los que lo hacemos difícil. ¿Ustedes no han notado? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Si no, te vas a perder. Y si te vistes así, te vas a perder. Y esto y lo otro. El mapa de la salvación es bien sencillo. Bien sencillo. El que se va a perder es porque quiso perderse. Porque ustedes ahora sí van a saber el camino a la salvación. Así que ustedes no van a tener ninguna excusa. El mapa tienen que seguirlo. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice Salmos 27, versículo 4 en adelante? ¿Lo tenemos? Una cosa he demandado a Jehová, este buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de ¿qué? De mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir ¿en dónde? En su templo. ¿En qué templo está hablando? En el santuario. ¿Ok? Dice: yo inquiriré, yo preguntaré, yo le haré preguntas al Señor todos los días de mi vida en el santuario. Y sigue diciendo el versículo 5: porque Él me esconderá ¿en dónde? En su tabernáculo en el día de ¿qué? Del mal. ¿De cuándo es el día del mal? En el tiempo del fin. Y sigue diciendo: me ocultará en lo reservado
de su morada. Ese es el lugar reservado, el lugar santísimo. Ese es el lugar reservado. ¿Y por qué es el lugar reservado? Déjeme terminar la cita. Sobre una roca me pondré en lo alto. ¿Por qué este es el lugar reservado? ¿Qué hay aquí en este lugar? El arca del testimonio. Y arriba del arca había ¿qué? 2 ángeles. Y arriba de los ángeles ¿qué había? La presencia de Dios. Estaba a ver si lo pronuncio bien, Chiquina, la Chaquina. Estaba en la presencia de Dios. Por eso dice el Señor, dice, yo te ocultaré en lo más oculto del santuario. ¿Por qué? Porque ahí estoy yo, dice el Señor. Porque ahí yo te protegeré. Por eso acabamos de leer en Salmo 91, el que está al abrigo del Altísimo, que ninguna plaga, ningún mal vendrá sobre él. Y el Señor dice, hay que ir ¿a dónde? Al santuario. Hay que inquirir en el santuario. Miren, alguien que busque Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Alguien que lo lea, que lo encuentre y lo lea. Noten lo que el pueblo de Dios debe de hacer. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Si aquí alguien lo tiene, leerlo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Dice, describiendo a los que estarán en pie en el tiempo del fin, dice que ellos siguen ¿a quién? Al Cordero. ¿A dónde? ¿A dónde lo siguen? A donde quiera que va. ¿Y dónde está el Cordero de Dios hoy día? ¿Dónde está? ¿En dónde? En el santuario. Específicamente, ¿en qué lugar del santuario? En el lugar santísimo. Entonces el Señor nos está diciendo que tú y yo tenemos que tener la experiencia ¿de qué lugar? Del lugar santísimo. Ahora, ¿cuál es la experiencia del lugar santísimo? ¿Qué había en el lugar santísimo? Ya hablamos del arca, los ángeles, y adentro del arca ¿qué había? Los 10 mandamientos, la ley de Dios. Miren lo que la palabra de Dios nos dice en Salmo 119, versículo 165. Salmos 119, versículo 165. Tenemos que tener la experiencia de qué lugar? Del lugar santísimo. ¿Ok? En el lugar santísimo no hay pecado. Por eso Dios quiere darnos su gracia para que seamos hechos nuevos, para que seamos nuevas personas, para que tengamos el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, para llamarnos victoriosos. ¿Ok? 165, Salmos 119, versículo 165. ¿Lo tenemos? Presten atención. Mucha, ¿qué cosa? Paz tienen los que aman ¿qué? Tu ley, y no hay para ellos ¿qué cosa? Tropiezo. En el lugar santísimo está la ley de Dios, y dice que cuando nosotros amamos la ley de Dios, dice que hay ¿qué cosa? Paz. ¿Cuántos de nosotros no tenemos paz en nuestra vida? No me levanten la mano, sino no levanten la mano. Pero si hace falta paz en tu vida, ¿es por qué? Porque no amas ¿qué? La ley de Dios. Ahora, déjame aclarar algo, porque no quiero que vayan a decir, es que tenemos que amar a la ley. La ley de Dios no te salva. ¿Me escucharon bien? Pero cuando tú amas la ley de Dios, que la ley de Dios es la representación del carácter de Dios, entonces
nosotros venimos a ser justificados. Noten el versículo 172. El versículo 172. Recuerden que el Señor nos quiere dar su gracia para hacernos salvos, sanos y completos. Y dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. ¿Dónde encontramos la gracia de Dios? En sus mandamientos. ¿Dónde encontramos el carácter de Dios? En sus mandamientos. Ahora, déjenme hacerles una pregunta y piénsele bien, ¿ok? Cuando usted encuentra un pecador, y piénsele, no me contesta así luego, cuando usted lleva a un pecador a Cristo Jesús, el pecador llega primero a la ley de Dios o a la cruz del Calvario. Piénsele bien. ¿A dónde? Aquí dice la ley de Dios. ¿Quién más? A la cruz. ¿A la cruz? El pecador llega primero a la cruz. A ver, ¿cuántos están de acuerdo en la cruz? Ay, ¿cuántos no se animan a levantar la mano? No tengan miedo, si estamos en familia. Estamos en familia. Miren, hermanos, vayamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. En Juan capítulo 16 nos habla del Consolador. En Juan capítulo 16 nos dice que el Espíritu Santo, en el versículo 8, ¿lo tenemos? Dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. ¿Y después qué? Justicia. ¿Y después? Juicio. Ahora les vuelvo a hacer la pregunta: ¿el pecador primero va a la cruz o a la ley? A la ley. ¿Por qué? Porque es como el alcohólico. Si el alcohólico no se da cuenta de que tiene un problema, nunca es alcohólico. Cuando el pecador, la ley no le señala y dice: tú eres pecador, el pecador va a decir: es que yo no necesito de Cristo. Pero cuando el pecador se da cuenta que es pecador y no hay ninguna solución en ningún otro lugar, entonces va a buscar la solución. A veces, por eso digo, en la fe de Jesús debería de ir primero la ley y después el plan de salvación. Nota que primero está el plan de salvación y después la ley. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de que estamos mal, de que estamos enfermos, de que necesitamos sanación, de que necesitamos la gracia de Cristo Jesús. Y es a través de la ley de Dios. Por eso dice: en la ley de Dios, en la experiencia del lugar santísimo, nosotros recibimos ¿qué? Paz. Porque la ley de Dios nos señala el pecado y vamos a la gracia, y el Señor nos lleva después al juicio. Y nosotros recibimos paz. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho sanos y completos. ¿Me están siguiendo? Por eso es la experiencia del lugar santísimo. Por eso los tres compartimentos aquí: justificación, santificación, glorificación. Y en el lugar santísimo nosotros encontramos la paz. Si tú no tienes paz en tu vida, ya sabes por qué. Porque necesitas ver al espejo y entonces te darás cuenta, como yo, que necesito a Cristo Jesús. Pero nosotros a veces ni dedicamos tiempo a la palabra de Dios. Y el Señor nos indica y nos dice, ¿y qué a veces hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Eso no es para mí, es para el hermano, es el que está al lado mío. No seas así, porque el mensaje es para ti, es para mí, porque el Señor desea hacernos completos, sanos. ¿Qué otra experiencia encontramos
en el lugar santísimo. Vamos a ir a la palabra de Dios en Salmos 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11. ¿Lo tenemos? Cuando digan lo tengan, digan amén. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de ¿qué? De gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿En qué lugar del santuario? ¿En qué lugar? En el lugar santísimo. Dice que cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios, ¿qué hay en nuestras vidas? Gozo. Hay gozo. A veces cuando voy a una iglesia y miro a los hermanos así, están cantando. A veces nos falta la energía del Señor, nos falta el gozo del Señor. A veces hablamos la palabra de Dios y no sale ni una sonrisa de nuestros labios. Hermanos, mostremos el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la presencia del Señor, el gozo del Señor te inunda. Tus familias, tú no vas a tener que decirle, mira, siéntate para que te va a enseñar lo que dice la Biblia. No, ellos van a ver que el gozo que tú tienes en tu vida es el gozo de Cristo Jesús. Y cuando ellos miran el gozo en ti, van a decir, oye, pero tú, ¿qué te pasa? Te miro diferente. Mira, comes diferente, te vistes diferente. Yo quiero eso que tú tienes. Y entonces ahí sí vas y lo llevas a Cristo Jesús. El gozo. Ustedes saben ¿qué fue lo que llevó a Cristo a la cruz? ¿Qué fue lo que llevó a Cristo a la cruz? A ver, sin miedo, estamos en familia. A mí me gusta tirar preguntas y más que sermones necesitamos estudios. ¿Qué es lo que llevó a Cristo Jesús a la cruz? ¿Qué cosa? El amor hacia nosotros. Pero miren, les voy a mostrar otra faceta. Y miren por qué el Señor quiere que nosotros lleguemos a tener la experiencia del lugar santísimo. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tenemos? A ver, voy a esperar un poquito. Ahí veo hojas todavía moviéndose. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en ¿quién? En que Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el ¿qué? Por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿qué? La cruz. ¿Por qué nosotros flaqueamos bien rápido? ¿Por qué viene la prueba y caemos? ¿Por qué viene la tentación y fallamos? ¿Por qué viene la crítica, yo sé que aquí no hay, pero la crítica y el chisme y todo eso, y a veces nos desanimamos? ¿Por qué? Porque no tenemos el gozo de Cristo. Porque no tenemos la experiencia del lugar santísimo. Porque dice, Él ganó la victoria por el gozo. Él tenía un gozo y Él tenía un inmenso gozo que dio su vida para que tú seas salvo. A veces nosotros no queremos ni dar ni un peso para la salvación de las almas. A veces no queremos dar el sábado. A veces no queremos dar nada al Señor. Todo queremos que el Señor nos dé. Todo. Y nosotros no le damos nada de regreso. Muchos se van a perder por cosas mínimas. ¿Me estás escuchando? Muchos se van a perder porque no quisieron darle todo al Señor. Y el gozo fue lo que llevó a Cristo. Ahora, vayamos a ver lo que es el gozo. Nehemías 8:10. Nehemías 8:10.
8:10. ¿Lo tenemos? Luego les dijo: id y comed grosura y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es que amén. ¿Qué nos hace falta para ser victoriosos? El gozo del Señor. Nos hace falta la fuerza, el gozo del Señor. Hermano, nuestra vida tiene que estar inundada del gozo del Señor. ¿Y dónde encontramos el gozo del Señor? En su presencia, en el lugar santísimo. Cuando tú vas a la palabra de Dios y abres la palabra de Dios, estás ante su presencia y el Señor te inunda de tu gozo y entonces eres un victorioso. Por eso flaqueamos, por eso no tenemos las fuerzas. ¿Por qué? Porque dedicamos más tiempo a la novela que a la palabra de Dios. Dedicamos más tiempo al mundial que a la palabra de Dios. Necesitamos, y qué bueno que no jugó México hoy día, porque si no estuvieran algunos con el celular. Hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el pueblo claudicará entre dos pensamientos? ¿Las cosas del mundo o Cristo Jesús? Hermanos, Cristo Jesús viene pronto. Yo podría estarles mostrando recortes de periódicos y todo, de todas las profecías que se van cumpliendo. Estamos a un poquito de que Cristo venga. A nada. Y miren, Mateo 16, vamos a Mateo 16. En Mateo 16, el Señor nos ama, pero también nos da un mensaje directo, un mensaje duro, un mensaje para que tú y yo podamos despertar a las realidades eternas, a un mensaje en el cual nosotros podamos ver que Cristo Jesús viene pronto. Y note lo que dice el versículo 3 del capítulo 16. ¿Lo tenemos? Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arrébolas el cielo nublado. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos que no conocéis. no lo veis. Vemos la nubecita y se va a llover. Pero vemos las señales en los periódicos, en las noticias, en la iglesia, y no nos damos cuenta de que Cristo ya está a las puertas. Y el Señor te dice: hipócrita. Pero el Señor te dice: despierta. Despierta y vea el gozo del Señor ante su presencia. Inúndate con su palabra. El sábado pasado les mostré que la palabra del Señor es que fuego. El fuego tiene que estar en nuestras vidas para que cuando venga la tempestad del fuego, fuego con fuego se hace más fuego. Y entonces no nos hará nada, ningún daño. Hermanos, necesitamos tener la fuerza del Señor. Y cuando nosotros obtenemos la fuerza del Señor, obtendremos ¿qué? La vida eterna. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Miren, en el santuario celestial, acá está el norte, sur, este y oeste. En el este estaba la entrada. ¿Y saben qué es lo que sucede? Cuando nosotros pecamos, en vez de acercarnos más a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Nos alejamos más. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Miren en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que ellos se dieron cuenta es que estaban ¿qué? Desnudos. Y entonces cuando se estaban desnudos, entonces el Señor dice en el versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, ¿qué cosa? Querubines. ¿Hacia dónde los sacó? Hacia el este. Porque en el oriente puso a los querubines. Hacia el este. Noten lo que hizo Caín cuando pecó. Ahí mismo, en Génesis capítulo 4, versículo 16.
Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Notan? El Señor quiere que tú estés en su presencia, que tú tengas la experiencia del lugar santísimo, pero cuando tú pecas, te empiezas a alejar cada vez más del Señor. Debería ser todo lo contrario, ¿no? Cuando tú pecas, acércate al Señor. Hermano, ¿qué importa lo que piensen de ti si estás ante la presencia del Señor? No importa que hablen mal de ti, no importa si te saludan, no importa si te dan la sonrisa, no importa. Siempre ten el gozo del Señor. Yo creo que yo les dije el sábado pasado, nosotros tenemos la piel bien finita. Nos hacen algo y creemos que con irnos de la iglesia las otras personas van a sufrir. No, nos ofendemos muy fácil. Hermanos, cuando tú tienes el gozo del Señor y tienes la fuerza del Señor, venga lo que venga, permanecerás firme, porque la presencia del Señor está aquí. Por eso el Señor desea que nosotros tengamos la experiencia del lugar santísimo. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a esa experiencia? ¿Dónde confrontamos la gracia del Señor por primera vez? ¿Dónde la confrontamos? ¿En el santuario o fuera del santuario? ¿En dónde? Afuera del santuario. Nosotros confrontamos la gracia del Señor afuera del santuario. Miren, aquí está el santuario y aquí estaban todos los campamentos de las tribus de Israel. ¿En qué forma tenían? En una cruz, y en medio estaba el santuario, y en esa nube era la presencia del Señor en medio de su pueblo. La palabra de Dios dice, en Salmo 73:12 dice que todos los buenos y los malos prosperan. Y en Mateo dice que la lluvia cae sobre justos y sobre injustos. En la gracia del Señor, su misericordia cae sobre todos. Por eso cuando vino el Señor Jesús, Él dejó el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos llamara ¿a qué? Al pecado, a justicia y a juicio. ¿No es maravilloso el Señor? El Señor es maravilloso, es grande, hermanos. El plan de salvación que Cristo tiene preparados para nosotros es un plan definido, es un plan que ya está puesto para que nosotros podamos seguir a Cristo y podamos nosotros ser salvos. Ahora sí viene aquí el mapa. El propósito es que llegar a dónde? A la experiencia del lugar santísimo. Cuando tú vienes y eres confrontado por el Espíritu Santo, lo primero que haces es entras al atrio y lo primero que te encuentras es ¿qué? ¿Qué te encuentras? El altar. El altar representa ¿qué? ¿Qué representa el altar? El sacrificio de Cristo Jesús, la cruz del Calvario. Ahora, cuando tú entregas tu vida al Señor, el Señor te hace una persona nueva. Ahora, déjenme decirles, muchos se quedan aquí, otros van aquí, y ahorita voy a explicar qué es eso. Muchos se quedan aquí, pero nosotros leímos en Apocalipsis 14:4 que dice que nosotros debemos de seguir al Cordero hacia donde Él va. Muchos se quedan aquí y muchos predican y dicen, necesitamos abrazar la cruz y no apartarnos de la cruz. ¿Lo han escuchado? Ve a la cruz y ahí quédate en la cruz y serás salvo. Y es verdad. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que seguir ¿qué?
siguiendo al Cordero. Déjame preguntarte, ¿la cruz, Cristo Jesús está en la cruz o la cruz está vacía? Está vacía. ¿Por qué entonces muchos quieren quedarse nomás ahí? La experiencia de la cruz es el perdón de los pecados. Cristo murió por ti para que tú tengas vida eterna, para que tú seas perdonado de tus pecados. Pero el Señor después te dice, pero sigue adelante. Cuando tú sigues adelante, llevas al punto de la renovación, que es la resurrección a una nueva vida. Cuando tú bajas a las aguas bautismales, tú vienes a renacer de nuevo. Alguien que busque Tito capítulo 3 versículo 5. Tito capítulo 3 versículo 5. Por eso el Señor dice, hay que seguir al Cordero hasta donde Él va. ¿Qué dice Tito 3:5? Léalo, hermano. Nos salvó por la gracia, nos salvó no por la obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Notaron? Entonces somos renovados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Déjenme hacer una pregunta en esta mañana porque es crucial. Este mensaje que estamos viendo, el mapa de la salvación, es de vida o muerte. ¿Me escucharon bien? Es un mapa de decisiones. Es un mapa para valientes. Déjenme hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes han aceptado a Cristo como su Salvador? ¿Cuántos de ustedes han bajado a las aguas bautismales y hechos nuevos? ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano. Ahora, ¿cuántos de ustedes no han sido bautizados? Si estuviera Cristo Jesús aquí, les diría que están esperando. Están conociendo el mapa. Están conociendo el mapa. ¿Qué quiere decir? ¿Aquí nos quedamos? ¿Aquí nos quedamos? ¿O seguimos al frente? Seguimos al Cordero. El Cordero nos dejó ejemplo para nosotros, para que seamos renovados. Y es por eso que lo digo, hermanos, hay muchos de nosotros que somos masoquistas. Nos gusta sufrir. Cuando el Señor dice, yo te voy a dar paz, te voy a dar gozo, te voy a dar la fuerza para que seas victorioso, te voy a dar la vida eterna, y nosotros a veces le decimos al Señor, Señor, no, todavía no. Hermano, si el Espíritu Santo te toca en esta mañana y tú sientes que el Espíritu Santo te está llevando a que tomes una decisión en esta mañana de bajar a las aguas bautismales, hermano, acércate con el anciano. El anciano allá, el hermano Gustavo, allá está por la ventana. Acérquese al hermano aquí que también es anciano. Acérquese al anciano, acérquese al pastor cuando usted venga. Si no, acérquese a Dolly, a Daniel o a mí. Si el Señor le está llamando a tomar una decisión que dependerá de su vida eterna. Pero ahí no paramos. Después viene ¿qué? El poder. Viene el poder. ¿Y qué había aquí en este lado? La mesa de los 12 panes. ¿Qué son los 12 panes? Alguien que lea Salmo 119, 11. Y alguien que busque Salmo 107, 20. Alguien busca Salmo 107, 20. Y alguien que busque Salmo 119, 11. Para no pecar contra ti. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar ¿qué? Contra ti. ¿Y cuáles son sus dichos? La palabra de Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿O ya se me cansaron? La palabra de Dios la guardamos y entonces nosotros venimos a tener el poder a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es el otro? Envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. ¿Qué puedo decirles? ¿Estás angustiado? ¿Tienes problemas?
¿Te hace falta dinero? A mí me hace falta dinero, pero el Señor siempre provee lo que yo necesito. Y no estoy en ruina. ¿Están siguiendo lo que les quiero decir? Necesitamos tener una relación viva con el Señor. Necesitamos tener una conexión viva con nuestro Salvador. No solamente basta venir y sentarnos, sino que tenemos que tomar parte activa en el plan de salvación. Y déjenme decirles, agregarle algo. Miren, en la cruz del Calvario fue derramada la sangre de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. Y la sangre de Cristo Jesús, alguien que lea Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo, creo que es el 11. Si no, sí, el 11. ¿Alguien lo tiene? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice, y ellos son vencedores a través de dos cosas: a través de la sangre del Cordero y de qué más, y de la palabra de su testimonio. En Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús viene a ser ¿qué? El espíritu de profecía. Noten, cuando nosotros aceptamos la sangre redentora de Cristo, la sangre de Cristo, el sacerdote entraba y esparcía la sangre en el altar del incienso, y después la salpicaba en el velo del lugar santísimo. O sea, la sangre del Cordero va hasta el lugar santísimo. Alabado sea Dios. Amén. Porque la salvación del Señor siempre está con nosotros. Pero entonces, aquí en el lugar santo teníamos el altar del incienso. Alguien que busque Mateo 26:41. Mateo 26:41. No tengo reloj, me sirve. ¿O ya se cansaron? Le seguimos. Ok, léalo, hermano. Mateo 26:41. Dice, velad y orad para que no entréis en qué, en tentación, porque el espíritu en verdad es que débil. Por eso el Señor dice, cuando tú tienes la experiencia del lugar santo, hay que orar al Señor. Hay que tener una vida de oración, una vida de ayuno. Hoy día casi el ayuno no se predica. El ayuno y la oración van juntos. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste? No me digo. El sábado pasado, amén. Hermanos, necesitamos tener una comunión con el Señor. ¿Cómo el Señor se comunica con nosotros? ¿A través de qué? De la oración y de su palabra. Y dice que cuando nosotros velamos y oramos, que entonces ¿qué? No caeremos. Estaremos fuertes, tendremos el gozo del Señor. Y mis queridos hermanos, el Señor es maravilloso, porque después viene Romanos 12:11. ¿Qué dice Romanos 12:11? Dice, la fe es por el oír, y el oír es ¿qué? Por la palabra de Dios. Y encontramos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da lo que el Señor desea dar a cada uno de nosotros. Nos lleva al conocimiento del pecado, a justicia y a juicio, y nos da el gozo del Señor. Ahora, nosotros, después de ahí, ¿qué viene a ser? Llegamos al lugar santísimo. Hermanos, tenemos que tener la experiencia. Este es un pilar de la fe adventista. Ahora, aquí viene lo emocionante y lo lindo. Y presta atención, porque ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús por tu vida. ¿Están listos? A ver, ¿están listos? Porque vamos a ir rapidito. Miren, eso es lo que nosotros hacemos. Pero nota lo que el Señor Jesús hizo por tu vida. El Señor Jesús estaba ante la presencia de su Padre. Gozaba de la paz, del gozo
y tenía la fuerza, pero Él dejó todo para venir a salvarte. Dejó su omnipotencia, dejó todo lo que Él era como Dios, y entonces vino y dejó su omnipresencia, y entonces Él vino a ser dependiente de la palabra de Dios, vino a orar, a ayunar, vino a nacer del Espíritu Santo, y salió y nos dio un ejemplo que bajó a las aguas que bautismales, y después de ahí fue a qué, a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Notaron? Lo mismo que hizo Cristo Jesús, el Señor desea que nosotros hagamos lo mismo. Por eso el Señor nos da este mapa, para que nosotros volvamos y entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. En esta mañana, ¿quedó claro el mapa de la salvación? Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor ha hecho todo lo posible para que tú seas salvo. Amén. Él nos ha mostrado su mapa para que le sigamos. Y cuando nosotros seguimos al Señor, el Señor nos promete vida eterna. El Señor nos promete un manto, una vestidura nueva y una corona de vida para cada uno de nosotros. Noten lo que dice la palabra de Dios en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Y en esta tarde, el segundo tema que no te tienes que perder, vamos a ver la vestidura de Dios y cómo tú puedes obtener la vestidura de Dios y por qué debemos de tener esa vestidura en nosotros. No te lo puedes perder. Yo te voy a dar una pequeña para que vengas en la tarde, ¿ok? Versículo 14 dice: y los ejércitos celestiales. Vamos a leer desde el 12, del 11, perdón. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿De qué estaba vestido Cristo Jesús? Primeramente, dice que sus ojos eran como llamas de ¿qué? De fuego. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice que el fuego es la palabra de Dios. ¿Ok? De niña con la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y el sábado pasado vimos muchos textos que señalaban que la palabra de Dios es ¿qué? Fuego. Ahora, el versículo 8 del mismo capítulo dice y va a describir a los santos que van a ser salvos. Los describe de una forma muy peculiar. Y dice, lo tenemos en el versículo 8 del capítulo 19: y a ella se le ha concedido que se vista de lino ¿qué? Fino, limpio y resplandeciente, porque el lino de fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, lo maravilloso es que cuando Cristo venga, tú y yo tendremos la misma vestidura de Cristo Jesús.
Esa vestidura que fue lavada en sangre, tú y yo tendremos la misma vestidura de Cristo Jesús. Y tendremos también una diadema, y ese es el versículo que yo les dije, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Nota lo que dice la palabra de Dios. Dice: no temas en nada lo que veas, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. ¿Cómo tú y yo podemos ser fiel hasta la muerte? A ver, ¿con qué? Con el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor nos da ¿qué? Su fuerza. ¿Y dónde encontramos el gozo del Señor? En su presencia, en la palabra de Dios, con ayuno, con oración, con una comunicación diaria con el Señor. Hermanos, si la televisión te aparta de Cristo, agarra la televisión y tírala. Ay, me cuesta mucho. Yo me acuerdo de mi papá, estábamos chicos y en aquel entonces la televisión costaba y nosotros no hacíamos caso y estábamos en la televisión. Llegó mi papá, agarró la televisión, la llevó al patio y ¿qué fue lo que hizo? La destruyó. Y pasamos años sin televisión. Hermanos, si hay algo que te impide ser salvo, hermanos, dile al Señor: dame tu gozo y tu fuerza para poder dejarme. Yo no te estoy diciendo que vayas a sentir en la televisión, pero hermanos, el Señor Jesús desea que tú seas salvo. El Señor Jesús desea dar tu gozo. El Señor Jesús desea darte vida eterna. Y aquí está el mapa que debes de seguir. Ahí está. ¿Es sencillo o es difícil? A ver, les pregunto, ¿el mapa se mira fácil o es difícil? ¿Saben por qué es fácil? ¿Ah? En la mano del Señor. Pero ¿saben por qué es fácil seguir este mapa? Porque el Señor te va a dar su fuerza, te va a dar su paz y te va a dar tu gozo. Si tú confías en el Señor nunca te abandonará. Déjenme decirles, vendrán muchos y van a decir: no prestes atención, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero hermano, que no te interese lo que digan las demás personas, que te interese lo que el Señor dice de ti. Cuando Él venga y te diga: bien siervo fiel, en lo mucho, ¿cómo dice el texto? En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, entra en el ¿qué? En el gozo del Señor. ¿Qué es el gozo del Señor? ¿Qué es el gozo? Su fuerza. ¿Su fuerza para qué? Para ser fieles. ¿Por qué aquellos hermanos que morían en la hoguera morían cantando? Porque tenían el gozo del Señor. ¿Por qué nosotros no podemos tener ese mismo gozo si el Señor lo promete? Es solamente tú tienes que decirle: Señor, dame el gozo en mi vida. Lléname de tu poder, lléname de tu gozo, dame la paz en mi vida. Aun cuando vengan tormentas, dificultades, pruebas, tentaciones, cuando tú tienes la paz y el gozo en tu vida, ninguna de esas cosas te lastimará. Ninguna de esas cosas te volverá loco. Ninguna de esas cosas te sentirás perdido, porque el Señor siempre estará contigo. Ahora, aquí viene la pregunta. Si el Espíritu Santo ha tocado tu vida en esta mañana y tú no has pasado de aquí, ¿están escuchando? Y aquí les estoy diciendo a los aquellos que levantaron la mano, que no han tomado una decisión en sus vidas. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y tú deseas entregar tu vida a Cristo y decirle: yo quiero prepararme para ser renovado en tu nombre a través de las aguas,
te invito a que te pongas de pie. A veces es muy difícil hacer esto. Pero si el Señor te ha tocado tu corazón, esto es para aquellos que no han sido bautizados. Yo no te estoy diciendo que vamos a llenar la pila bautismal en este momento y vamos a bautizarte. Yo te estoy diciendo de que el Señor quiere que tú le sigas conociendo. Hay alguien aquí en esta mañana que quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero y deseo serte fiel todos mis días de mi vida. Quiero prepararme para las aguas bautismales. ¿Hay algún valiente que quiere decirle al Señor eso? Que se sienta valiente y levantar la mano y decirle: Señor, yo no lo sé todo. ¿Saben ustedes que tengo un estudio bíblico con una hermana? Y les voy a comentar el testimonio. A mí yo que me quedaba 5 minutos, pero me voy a pasar 2 minutitos más. Llegó una hermana a la iglesia y ella fue bautizada. Después de que ella fue bautizada, no conocía nada de la iglesia. La bautizaron sin saber nada. No sabía ni de la segunda venida de Cristo, ni profecía, ni nada. Nomás la bautizaron. Y una ocasión llegó y me rogó que quería estudiar la Biblia. Y se me hizo muy raro porque ya había sido bautizada. Normalmente cuando alguien es bautizada pasa por una serie de estudios para que sepa lo que está haciendo. Pero esta hermana me platicó y me decía: es que yo una ocasión estaba orando al Señor y en mi oración me vino a la mente el bautismo del Señor, el bautismo de Cristo Jesús. Y dice que cuando ella estaba orando, le dijo al Señor: Señor, qué hermoso sería que a través de una paloma blanca tú me indicaras que yo tengo que tomar la decisión del bautismo. Y ella me comentaba y dice que cuando terminó la oración, abrió los ojos y lo primero que vio fue una paloma blanca en la ventana. Y ella, aún cuando había pedido, seguía rebelde y decía: no, pero esto es imposible. Es imposible que el Señor quiere que me vaya a bautizar. Y dice que en una ocasión iba manejando su carro y en su oración, en su plática con el Señor, volvió nuevamente lo del bautismo. Y le dijo a ella: Señor, si realmente tú quieres que me bautice, dame una señal. Y en ese momento pasó la paloma blanca. Dijo: bueno, voy a llamar al pastor. Y una persona que no conocía nada llama al pastor y le dice: quiero ser bautizada. Hicieron arreglos para que el sábado siguiente ella bajara a las aguas bautismales. Llegó el viernes y ella estaba muy enferma, así que tuvo que posponerse la fecha. Se hizo otra fecha y dice que iba rumbo a la iglesia en su carro. Y ella venía diciendo al Señor: Señor, yo no quiero entregar mi vida a ti. Yo no quiero bajar a las aguas bautismales. Señor, yo no quiero. Y en ese momento la paloma blanca fue y se puso delante del carro. Y ella empezó a seguir la paloma. Y dice que la paloma empezó a dar vueltas y llegó y se postró, adivinen el nombre, en la puerta de la iglesia. Entró a la iglesia, bajó a las aguas bautismales. Que yo le dije a ella, le dije: mira, si tú hubieras venido y no me hubieras platicado eso, yo no te hubiera bautizado. Porque a veces tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Pero si el Señor te dijo que tenías que bajar a las aguas bautismales, tienes que bajar a las aguas bautismales. Y bajó a las aguas bautismales y entonces seguimos los estudios. Y hoy día es una hermana fiel y que permanece fiel y firme. Está aprendiendo. Yo me paso a veces 4 o 5 horas estudiando con ella la palabra del Señor. Y a veces dice: es que yo quiero más. Y digo: vamos a hacer 1 hora solamente. Y llevamos hasta 3, 4, 5 horas en estudio. Hermanos, ¿por qué te platico yo esto? Porque el Señor
te trajo a ti a este lugar para que tú seas salvo. Para que tú seas salvo, para que yo sea salvo. Y a veces en nuestro diario vivir le decimos al Señor, Señor, hoy día no. Espérate un poquito más. Hermanos, si el Espíritu Santo está tocando tu vida en esta hora, no lo rechaces. Y vuelvo a hacer la invitación. Si el Espíritu Santo está tocando tu vida y tú deseas entregar tu vida a Cristo Jesús y decirle, yo quiero prepararme para la vida eterna, te invito a que te pongas de pie. Yo sé que a veces es una batalla, pero hay algún valiente aquí en esta mañana que quiere decirle al Señor, Señor, yo soy uno de ellos. ¿Hay alguien? No lo hagas porque yo lo estoy diciendo. Hazlo porque el Espíritu Santo le está hablando a tu corazón. Tal vez tú has sido un hermano y por muchos años has estado dentro de la iglesia, pero no has avanzado más y nunca has entrado al lugar santo ni al lugar santísimo. Pero en esta mañana tú quieres decirle al Señor, Señor, con tu gozo, con tu fuerza, con tu palabra, yo prometo dedicar mi vida a ti. Yo te he fallado, he hecho cosas que no son aceptables a ti, pero hoy día quiero renacer de nuevo. ¿Hay algún hermano en esa situación? ¿Hay un hermano que quiere decirle al Señor, Señor, de hoy en adelante yo quiero ser una persona nueva? ¿Hay alguien? Esta es decisiones de valientes. Yo sé que a veces los miro y se están retorciendo en el lugar. Pero hermano, si el Espíritu Santo está tocando tu vida, no rechaces su llamado. ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor? ¿Nadie? ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor, Señor, de aquí en adelante seguiré tu mapa fielmente con tu gozo y tu paz? Amén. Hermanos, el día de salvación es hoy día. Podemos salir de este lugar y perder nuestra vida. Y si la perdemos, ¿qué sucede con nosotros? Dice la palabra de Dios que morimos y lo que sigue es que el juicio. No demores más tu entrega al Señor. Si no lo quieres hacer hoy en día, ya te dije con quién tú tienes que ir a hablar. Con el hermano Gustavo, con alguno de nosotros o con el pastor. Pero en esta mañana el Señor nos ha mostrado su mapa para ser salvos. No lo arrugues ni lo destruyas, sino guárdalo en tu vida, para que el día en que estemos en el reino de los cielos, tú y yo estemos alabando y glorificando el nombre de Dios todos juntos en las mansiones celestiales. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a terminar con una oración. Querido Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Señor, tú eres grande y maravilloso, porque tú nos has mostrado el plan de salvación. Un plan de salvación que con tu gozo, con tu paz y con tu fuerza podemos ver que es posible. Tú nos dices que todo en tu nombre es posible, Señor. Señor, en esta hora quiero pedirte por cada una de las almas que tomaron una decisión. Tú conoces a cada una de ellas, tal vez en su asiento,
Tu Espíritu Santo estaba tocando sus corazones y hubo una gran batalla en sus vidas. Tú las conoces y tú sabes quiénes son, pero en esta hora te pido, Señor, de que ellos puedan tomar esa decisión de entregar su vida completamente a ti. Tú vienes muy pronto y quieres darnos vida eterna. Señor, te pido por esta iglesia, por el pastor, por sus líderes, para que esta iglesia sea una luz en medio de este vecindario, que sea una luz y una lumbrera para que las demás personas puedan ver en nosotros reflejado tú mismo, Señor. Que podamos reflejar tu carácter, que podamos ser diferentes y que la gente pueda venir y decir: yo quiero conocer a ese Salvador que tú conoces. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta mañana. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre por los siglos de los siglos. Amén.